Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en este 25 de enero de 2023. Y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Sobre el caso Sencata, juez de la Ciudad del Alto pasa por alto al legislativo y resuelve que Yanine Áñez sea juzgada en ese tribunal. Al respecto, vamos a escuchar qué es lo que decía Áñez en su audiencia. En la jaula que ordenó el director de este show, el que está ahora en Argentina buscando soliviantar la democracia. Lo ha hecho en el... Mientras tanto, el abogado de Áñez aseguró que presentarán una serie de recursos legales para que de esta manera se pueda revertir esta determinación. Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Más allá de estas no consideraciones que realiza esta autoridad judicial, llama la atención que el mismo se declara competente y solicita. Y a nivel nacional todo está listo para la realización del cabildo. En este sentido, hijo de Luis Fernando Camacho dice que leerá en Santa Cruz una carta que fue enviada por su padre. Nuestro sentir en base a la democracia y nuestra libertad. Les pedimos a todos los bolivianos que hoy más que nunca... Conaljuve dice que no participará en las protestas convocadas por cívicos y algunas plataformas ciudadanas para esta jornada. Intervenir a los jueces que saquen resoluciones en contra del pueblo. Por lo tanto, la Conaljuve Bolivia rechaza todos los actos de los comités cívicos y de ende convocamos. El gobierno garantiza las movilizaciones que se realizarán en esta jornada. Cabildos también en ese escenario. Insistimos, manejamos las movilizaciones pacíficas y sociales. Cuando estas transgreden aquello ya actos delictivos, como hemos visto en Santa Cruz, llamado a instituciones, de vehículos, hemos visto secuestros. Cívicos de Santa Cruz dice que recepcionaron varias preguntas que serán analizadas y formuladas. Mediante distintos métodos de resistencia y protesta, el nuevo régimen de inseguridad, indefensión y violación a los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados dice que con movilizaciones no se logrará la liberación de Luis Fernando Camacho. Creo que la liberación o no de algún detenido no se logra por vía de la violencia y menos por vía de cabildos. Si ellos consideran que el señor Camacho... En la Ciudad del Alto, sector gremialista muestra su molestia con la gestión de la alcaldesa Eva Copa. Se ha comprometido la señora Eva Copa en mejorar las calles porque hay mucho bacheo en tiempo de lluvia, no pueden salir a vender los compañeros gremiales porque no es asfalto, no tienen, son adoquines nomás. Y la diferencia es que también... Y luego de la presentación de un recurso legal, se ha llegado a la determinación que la reelección indefinida continúa vigente en el ordenamiento jurídico nacional. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que no es un derecho humano la reelección y así se deje sin efecto la sentencia 0084 quebrado 2017. Lamentablemente, la justicia constitucional mantiene vigente este abrupto e inconstitucional. Exalcalde de Tarija señala que existe una serie de aseveraciones que van en contra de la realidad, esto en el marco del proceso que se le sigue por la construcción de un puente. Y es en honor al aniversario de la ciudad. Pero yo le hago una contrapregunta que quiero que ojalá el pueblo de Bolivia pueda responder. ¿Para quién trabaja la justicia? En la Ciudad del Alto se ha dado luz verde también a la celebración de la Feria de la Lacita. Estaremos con algunas imágenes. Y luego de que el defensor del pueblo indicara de que no existen avances sobre las investigaciones de los hechos ocurridos en el año 2019, el ministro de Justicia respondió rápidamente indicando que tiene información incompleta. Y en Santa Cruz continúan en alerta máxima por el incremento de casos de dengue. Cada día más preocupante por la enfermedad del dengue. Mientras tanto, con todas las estrategias realizadas desde la gobernación, hemos llegado a contener. Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz dice desconfiar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos hecho llegar una nota al señor presidente
expresando nuestra preocupación sobre el tema de la justicia. Ojalá que, bueno, en su momento puedan responder. Rector, usted dice que la actividad se ha parcializado en los últimos informes. ¿Usted confía o no es fiable? No, lo que yo digo es que yo particularmente no confío en el rol que ha venido cumpliendo la CIDH. La oposición en el país pide garantías para que de esta forma las movilizaciones programadas a nivel nacional se lleven adelante sin ningún tipo de contratiempos. Y la gobernación de Cochabamba está organizando una serie de eventos en los cuales se pretende revitalizar la laguna Alalay. Y por otro lado, también estaremos escuchando las declaraciones de Leonardo Loza con respecto a Branko Marinkovic. Branko, yo creo que es un político fracasado en nuestro país. Amigos, como siempre, luego de nuestra identificación, comenzamos con las noticias. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, comenzamos con las noticias y como lo habíamos anunciado en nuestros titulares sobre el caso Sencata, un juez de la ciudad del Alto pasa por alto al legislativo y resuelve que Yanine Áñez sea juzgada en la vía ordinaria. En este contexto, Áñez tomó la palabra en la audiencia y dijo lo siguiente. E indeterminado, que solo ha servido para que yo y otros 180 presos políticos seamos perseguidos judicialmente y encarcelados para callar a la oposición. He sido traída a este circo en la jaula que ordenó el director de este show, el que está ahora en Argentina buscando soliviantar la democracia. Recordemos que el juez primero en lo penal del Alto, Marco Amaru, determinó este martes declararse competente para procesar en la vía ordinaria a Yanine Áñez por genocidio en el caso de Sencata, a pesar de que la defensa y algunos opositores insistieron que corresponde un juicio de responsabilidades en su calidad de expresidenta. Las elecciones del año 2019 en su candidatura ilegal, vulnerando la Constitución al propiciar el fraude. Abogado de la defensa de Áñez aseguró que acudirán a otras instancias judiciales para que se pueda analizar la situación. Resolución que evidentemente carece de toda motivación y de toda fundamentación jurídica y que peca de prevaricadora, efectivamente, al no cumplir lo establecido en nuestra norma. Tenemos por una parte de que esta autoridad judicial se declara competente para resolver el caso de Sencata y en consecuencia juzgar a la exmandataria por la vía ordinaria. Esto bajo argumentos que en efecto no hacen una revisión real de su propia competencia, ni menos considera la autoridad judicial que la exmandataria de Estado ha sido presidenta del Estado. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hablar sobre el cabildo que se realizará en al menos 9 ciudades del país. Según Cívicos de Santa Cruz, más de 15,000 preguntas fueron sugeridas. Las mismas están siendo cuidadosamente analizadas. Mostrar al mundo lo que el pueblo boliviano va a decidir ante la instauración formal de la dictadura autoritaria y la persecución judicial que ejerce el gobierno de Luis Arce Catacora. En las últimas semanas, el pueblo boliviano ha rechazado con firmeza y convicción, mediante distintos métodos de resistencia y protesta, el nuevo régimen de inseguridad, indefensión y violación a los derechos humanos, abiertamente creado tras el secuestro seguido de una ilegal y abusiva aprehensión del gobernador de Santa Cruz. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que con cabildos y movilizaciones no se recuperará la libertad de Camacho. Siempre reitero que la liberación o no de algún detenido no se logra por vía de la violencia y menos por vía de cabildos. Si ellos consideran que el señor Camacho, que es a quien defienden, está ilegalmente detenido, que asuman la defensa de la instancia jurisdiccional correspondiente.
Eso se llama injerencia en la justicia, cuando por la vía de la... Y Conaljuve ha anunciado que no participará de movilizaciones convocadas por cívicos y plataformas ciudadanas. Las juntas vecinales a nivel Bolivia no vamos a ser parte de ese cabildo, rechazamos rotundamente porque nosotros queremos que se haga justicia. No podemos intervenir a los jueces que saquen resoluciones en contra del pueblo. Por lo tanto, la Conaljuve Bolivia rechaza todos los actos de los comités cívicos y de ende convocamos a todas las juntas vecinales a la unidad y resguardar principalmente. Por su parte, hijo de Luis Fernando Camacho dice que leerá una carta que le fue entregada por el gobernador del departamento de Santa Cruz al momento de realizarse el cabildo. Que estemos todos presentes, unidos, en todo Bolivia, en todos los rincones del país, para hacer escuchar nuestro sentir en base a la democracia y nuestra libertad. Les pedimos a todos los bolivianos que hoy más que nunca estén unidos por la causa que quiere todo el pueblo. Es la democracia y nuestra libertad. Alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que no participará en esa movilización porque dice que no quiere politizar las reivindicaciones que tiene la ciudadanía. No, nosotros esto es una movida cívica, por favor. Lo peor que podemos hacer los políticos es subirnos al carro de manifestaciones y expresiones que vienen desde la sociedad civil organizada. Entonces, la marcha que espero que se realice en un ámbito de tranquilidad, como se ha realizado, por ejemplo, el aniversario que ha tenido el MAS este día 21. Por su parte, el gobierno ha garantizado la movilización siempre y cuando se cumplan algunos requisitos como la no violencia. Así lo dijo la viceministra de Comunicación. Sobre el cabildo lo hemos dicho nosotros siempre. Este es un país democrático, hemos recuperado la democracia, toda manifestación, toda movilización pacífica, social está garantizada, incluye los cabildos también en ese escenario. Insistimos, manejamos las movilizaciones pacíficas y sociales. Cuando estas transgreden aquello, ya actos delictivos, como hemos visto en Santa Cruz, quema de instituciones, de vehículos, hemos visto secuestro también a algunas Cambiamos de tema. La justicia ratificó la vigencia de la reelección indefinida, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó que sea un derecho humano. Al respecto, vamos a escuchar cuál es el criterio del parlamentario que accionó esta figura jurídica y la envió en consulta al Tribunal Constitucional. La Sala Constitucional Primera ha denegado la tutela a la acción popular que hemos planteado con el objeto de que se aplique la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que no es un derecho humano la reelección y así se deje sin efecto la sentencia 0084 quebrado 2017. Lamentablemente, la justicia constitucional mantiene vigente este abrupto e inconstitucional fallo a partir de un sometimiento del poder político de Evo Morales hacia el Tribunal Constitucional de la época. Vamos a más informaciones. Misión de la CIDH que se encuentra en Bolivia verificará avances en las recomendaciones del GIEI. Recordemos que el defensor del pueblo había cuestionado el poco avance en cuanto al procesamiento e investigaciones acerca de los hechos que ocurrieron el año 2019. De este informe Crisis 2019. Sin embargo, también la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la falta de acciones en las otras recomendaciones e invita y exhorta a las instancias competentes, como es el Ministerio Público, el órgano judicial, Rápidamente, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al defensor del pueblo y este aseguró que carece de información con respecto al trabajo que viene realizando el gobierno.
Algunas plataformas de la Ciudad del Alto han garantizado su participación en el cabildo que se realizará en esta jornada. Por otro lado, desde el Consejo Municipal de la Ciudad del Alto han asegurado que la movilización tiene afanes políticos. Hablemos de la protesta de los gremialistas de El Alto con respecto a la gestión de Evacopa. Bien, hay una preocupación muy grande de los gremiales de la Ciudad del Alto, de lo que no está cumpliendo con lo que se ha comprometido la señora Evacopa en mejorar las calles, porque hay mucho bacheo en tiempo de lluvia, no pueden salir a vender los compañeros gremiales, porque no es asfalto, no tienen, son adoquines nomás. Y la diferencia es que también hace más de un año se ha pedido levantar los asentamientos ilegales. Asimismo, los dirigentes gremialistas aseguraron que no descartan activar el proceso revocatorio en contra de Copa. Y otro sector de gremialistas dice sentirse bastante preocupado con el nuevo ajuste en las tasas impositivas en esa ciudad. Hermanos, se anuncian movilizaciones, por favor. Primeramente, muy buenos días, hermanos de la prensa y hermanos de la población alteña. Evidentemente, frente a la coyuntura que está pasando sobre esta resolución 019/22, que es tan cuestionada, la Federación de Gremiales del Sur hemos tenido un ampliado de emergencia este 20 de enero, el día viernes, en el local Los Granitos, donde se ha determinado el siguiente pronunciamiento. 1. Que se debe abrogar esta resolución municipal en un plazo de 4 días hábiles y también cumplir a las actas que se han firmado en 2 oportunidades junto con el Ejecutivo Municipal. Caso contrario, el siguiente martes nos estaríamos ya movilizando en una primera instancia con la Gran Marcha del Sur, lo hemos denominado de esa forma. Responsable de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Paralela, aseguró que se han entablado reuniones con miembros de la misión de la CIDH que se encuentra en el país. Su representación, quienes han llegado al país precisamente para ver el cumplimiento a las recomendaciones que ha evacuado ese informe de la GIEI por los hechos luctuosos y las masacres del 2019, hechos lamentables que ha vivido el país en esa época, y en ese marco vamos a hacerle conocer algunas inquietudes como institución defensora de los derechos humanos. Estamos hablando de que se inicie de... Cambiamos de tema. Leonardo Loza hizo referencia a Branko Marinkovic, pues recordemos que este último había solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recurso legal para que se pueda revisar la actuación del Estado boliviano en su contra. Yo creo que Branko, es un político fracasado en nuestro país. Intentó fragmentar Bolivia, dividir Bolivia, es uno de los racistas discriminadores que tenemos en el país o que ha tenido. Esas las apreciaciones del parlamentario. Y presidente de la Cámara de Diputados dice que con movilizaciones no se logrará la liberación de Luis Fernando Camacho. Siempre reitero que la liberación o no de algún detenido no se logra por vía de la violencia y menos por vía de cabildos. Si ellos consideran que el señor Camacho, que es a quien defienden, está ilegalmente detenido, que asuman la defensa de la instancia jurisdiccional correspondiente. Y en la Ciudad del Alto se ha dado luz verde a la realización de la Feria de la Alacita 2023. Los artesanos están exponiendo sus productos en la zona de Villa Dolores. Y exalcalde de Tarija señala que existen una serie de cuestionamientos con respecto a los procesos que se llevan adelante en su contra. El evento se llama 4 de julio y es en honor al aniversario de la ciudad. Pero yo le hago una contrapregunta que quiero que ojalá el pueblo de Bolivia pueda responder. ¿Para quién trabaja la justicia? Yo no voy a responder, que responda el pueblo de Bolivia. ¿Para quién trabaja la fiscalía? Vamos a noticias en el panorama internacional. Continúa la tensión en el Perú
pues las movilizaciones en Lima y en el sur de ese país continúan. Mientras tanto, la presidenta de ese país ha rechazado un nuevo acto de injerencia del presidente de Colombia. En el mismo ámbito, Dina Boluarte llama al Congreso peruano para que se pueda adelantar las elecciones en ese país y de esta manera se pueda lograr la pacificación. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.